Bienvenidos a esta presentación de eFlow. Lo primero que vamos a intentar hacer es tratar de explicar cuál es la problemática que tratamos de resolver en una empresa. Normalmente nuestras empresas tienen personal que está atado a un proceso administrativo, a un proceso que resuelve alguna necesidad dentro de nuestra empresa hacia nuestros clientes internos o externos. En este caso vamos a empezar con Ana. Ana probablemente recibe quejas de nuestros clientes o solicitudes o algún tipo de interacción tiene ella con los clientes. Cuando ella recibe una llamada, una de las primeras cosas que va a tener que hacer es decidir después de la llamada quién le debería de enviar la información. Así que después de escuchar un poco a su cliente, decide que la información le debería de pasar a Jorge. Jorge probablemente la recibe por correo electrónico o pudo haberla recibido en forma impresa. Cuando Jorge la recibe y la empieza a valorar, se da cuenta de que esa información no era para él. Tendría que habérsela pasado a Pedro. Así que la llama por teléfono y le hace llegar los documentos de alguna forma. Pedro, al estarla consultando y revisando la información, se da cuenta también de que la información requiere mucha más investigación, que no la puede resolver él en ese momento, así que se la pasa a Juan. Juan pues tiene todas las habilidades para investigar, tiene todos los accesos a muchos sistemas y él es entonces el que ahora tiene la responsabilidad de decidir qué debo de hacer con esto. Después de evaluarlo durante un rato, pudiera ser que decida regresarla nuevamente a Pedro para que posteriormente se vuelva a iniciar todo el ciclo, o podría decir avanzarla con Andrés, quien al final tendría que capturar toda la información probablemente en algún sistema o solo parte de ella. Después de pensarlo un rato, decide que se la va a mandar a Andrés. Andrés entonces ya no solo recibe el documento inicial, sino recibe adicionalmente más información y otros tipos de datos que van conjunto con todo este problema que estamos tratando de resolver. Todo, todo hasta este momento suena muy sencillo. Sin embargo, en toda esta cadena podrían ocurrir errores, podrían ocurrir inconsistencias, podría ser que alguien no sabe qué hacer con la información y por la carga de trabajo decide dejarlo en ese momento pendiente el trabajo para más tarde y luego posteriormente se olvida de ese trabajo. Pierde el correo electrónico, traspapela los papeles. Así que si una persona como un director o alguien responsable de esta área decidiera saber qué está pasando en ese proceso, dónde están todos los trámites, no tendría la menor idea de qué es lo que está pasando a menos que consultara con cada uno de los integrantes qué está pasando con un caso especial. Normalmente esa investigación la realiza cuando ya le llega la información de que hay algún cliente muy molesto o de que hay una persona esperando ya durante demasiado tiempo una respuesta y esta no ha llegado. Es cuando entonces él empieza a consultar con todas las personas dónde está la información, qué es lo que ha pasado con este caso y es cuando finalmente se empiezan a tomar las medidas necesarias para resolver un problema. eFlow propone una forma de resolver esta situación y eso es lo que vamos a presentar a continuación cuando hagamos la introducción a lo que hace este sistema. eFlow es una aplicación compleja, pero que permite de una forma muy sencilla resolver un problema cotidiano en las empresas. Para lograrlo, el sistema está dividido en dos secciones, lo que llamamos el diseñador. Este diseñador nos permite dibujar un proceso dentro de el sistema, ejemplificando el proceso que acabamos de ver hace un momento en nuestra pequeña animación. Supongamos que todo el trámite inicia con Ana. Ana recibe una solicitud, ¿ok? Alta de solicitud, la cual en este caso sabemos que Ana o muchas personas relacionadas a ese mismo departamento van a realizar acciones similares. Después de que ella recibe la solicitud, tendrá que enviarla a otra persona, en este caso va a ser Pedro. Él probablemente es el que hace las correcciones de clientes. Así se va a llamar esta etapa. Hay otra etapa que se va a llamar
refacturar. Y en este caso, pues la vamos a representar con Juan. Por otro lado, tenemos una etapa adicional que la vamos a llamar investigación avanzada. Y una última etapa llamada captura de resultados. Si recordamos más o menos cómo fue la animación anterior, ya tenemos las personas o los pasos que habíamos descrito anteriormente. Ahora lo que nos falta es agarrar y decidir en qué orden debe de fluir la información. Primero va a pasar del alta a la corrección de clientes, corregir datos del cliente, o podría pasar de aquí a refacturar, dependiendo de lo que la primera persona haya decidido que debiera de ser el problema. Pero pudiera ser que la persona mande la información a los integrantes incorrectos, así que por eso, como vimos en el caso del ejemplo, podríamos abrir una línea donde la persona relacionada a correcciones mande a refacturar cuando se dé cuenta de que le enviaron un trabajo en un orden no correcto, y lo mismo el de refacturar podría decidir pasarle la información de regreso a corrección de clientes cuando se dé cuenta que el trámite no debió de haber sido para él. En cualquiera de los dos casos es posible que cuando ambos terminen tengan que pasar finalmente a investigación avanzada. La persona que recibe los trámites en revisión avanzada, entonces tendrá ahora una decisión, como ya vimos, podría en algunos casos regresar el trámite nuevamente a correcciones de clientes, o podría decidir enviarlo ya a la captura de resultados. Y así, de esta forma sencilla, probablemente hemos terminado de diagramar nuestro flujo. Aquí en la parte inicial podríamos tener un área de atención clientes, que sería esta área funcional. Como pueden ver, podemos seguir interactuando y volviendo a modificar el orden en el que aparecen los documentos, con el orden en el que aparecen los pasos y quienes lo integran, y esto con la intención de hacer cada vez más clara las áreas, ¿no? Aquí está el área de facturación. Aquí tendríamos el área de servicios. Podríamos crear un área nueva llamada Contraloría. Que es quien hace las investigaciones avanzadas, y probablemente dentro de la misma Contraloría está la captura de resultados.
Este es el concepto principal de lo que viene a ser la parte del diseñador de procesos. Que podamos dibujar un proceso en el cual digamos en qué orden van a ir fluyendo la información y todas las posibles personas que intervengan y en cómo se pueden estar ellos reenviando y reenviando la información hasta que lleguemos al punto final del proceso donde ya tenemos nuestra solución final. En este caso también esta es la parte del dibujo del proceso y seguramente también vamos a necesitar en algunos casos los formularios donde vamos a estar capturando la información. Para dar un ejemplo de esto, vamos a tomar un proceso que ya está diseñado en el sistema, que es un proceso de garantías. Nosotros vamos a poder estar agregando de forma visual, así como estuvimos haciendo hace un momento el diagrama del proceso, podemos estar agregando elementos que van a estar en nuestro formulario de captura. Y estos elementos, simplemente agregándolos renglón por renglón y definiendo cómo van a ser, nos van a generar un formulario de captura que puede ser muy amplio o muy pequeño, puede ser complejo, puede estar interactuando con otros sistemas de las empresas como el ERP, un sistema de contabilidad o un sistema de inventarios, para estar apoyando a mover la información entre los sistemas y entre los usuarios. De forma que, por ejemplo, este documento de garantías, si viéramos el proceso de garantías, que se ve mucho más complejo que el que acabamos de ejemplificar en este momento, nosotros ya podríamos definir dentro de este proceso cómo vamos a querer que aparezca la información en el área de alta de garantías. Esto es cuando la persona que interactúa con el cliente recibe un reclamo de un producto que no está funcionando, él tendría que empezar por capturar el número del cliente, su nombre, los teléfonos, probablemente su correo electrónico de contacto. Esto en el caso de que no hiciéramos una consulta y jaláramos los datos directamente desde el sistema administrativo de la empresa. En este caso es un proceso manual donde se capturan todos los datos y una vez que los datos han sido capturados, pasan a la revisión dentro del área de soporte para que éste posteriormente informe un rechazo o que el producto se arregló o tal vez tenga que seguir un ciclo largo de enviarlo con el proveedor. Para esto tendrá que entregar el producto a una mensajería, tendrá que confirmar que el producto llegó con el proveedor que nos va a hacer el reemplazo de la pieza dañada o del artículo dañado. Finalmente tenemos que darle seguimiento a cuándo el proveedor nos va a regresar el producto arreglado para recibir finalmente el producto, revisarlo nuevamente y si nos lo regresan dañado volveríamos a entrar en todo el ciclo de regresarlo. Y si nos lo regresan bien, pues entonces seguramente le vamos a entregar el producto al cliente diciéndole que ha quedado arreglado. Este sería un proceso más complejo. La bondad de dibujar todo este proceso y de crear los formularios de forma visual como lo hemos hecho ahorita, es que una vez que publicamos el proceso, se convierte en una aplicación que los usuarios van a poder utilizar para interactuar en ella. Y todos los procesos que vayamos creando, dependiendo de qué personas intervienen en qué procesos, verán los procesos en los que pueden intervenir. En este caso, este usuario no tiene pendientes en el proceso de garantías, pero tiene 2 pendientes en auditoría interna, en control de acciones y en control de documentos. En asignación de tareas tiene otros 6 documentos pendientes. Cada usuario que interactúa en el sistema va a ver diferentes seguimientos dependiendo de las áreas que interviene y va a haber también diferente cantidad de documentos asignados a él o trámites asignados a él. Entonces, en este caso, este usuario en el trámite de garantías tiene 108 pendientes. Al ingresar se listarán los pendientes y en las diferentes etapas en las que los ha dejado. Por ejemplo, tiene un producto pendiente por enviar con el proveedor. Tiene todos estos productos con la mensajería. Aquí está declarada la mensajería que seleccionó al momento que envió el producto, a qué proveedor le envió el producto y pues tendrá que registrar cuando el proveedor le indique que ya recibió el producto. Por ejemplificar algo, si este producto ya lo tuviera el proveedor, probablemente el proveedor nos va a decir que lo ha recibido y nos dará un número de folio de seguimiento para este trámite. Cuando nosotros lo hayamos capturado, podemos decir, perfecto, el producto ya fue recibido por el proveedor, es el folio 647, y cuando le demos a actualizar, volverá a ver la lista de pendientes
Y veremos que el folio 2647 ya se encuentra ahora, lo pasamos de confirmar que lo reciba el proveedor, lo hemos pasado a que ahora se encuentra con el proveedor. Dependiendo de cada etapa con la que interactuemos, los formularios van a ser diferentes porque van a hacer sentido. Aquí ya no vamos a preguntar qué número de seguimiento hay, sino más bien si nos van a decir que nos van a aplicar una nota de crédito o que si el producto ya nos lo regresó el proveedor. Podemos estar capturando comentarios, en este caso para estarle dando seguimiento al trámite, como decir el daño es mayor y se estima que llegarán los reemplazos en 7 días más. Al nosotros registrar estos comentarios, el trámite se sigue quedando con producto en el proveedor, pero ya hay un comentario visible que nos permite darle información a un cliente si nos llama, o que la persona que esté supervisando el proceso pueda ver por qué sigue el trámite parado en este punto. Una vez que hayan llegado las piezas de alguno de estos trámites, la persona indicará: ya llegó la pieza, la nota de crédito no aplica, el monto de la nota de crédito no aplica, y ya podrá decir: perfecto, he recibido la garantía de regreso. En este caso, el sistema no te regresa a tu lista de pendientes, sino inmediatamente te dice: bueno, si ya recibiste el producto, entonces ya lo puedes revisar inmediatamente y decirnos si el producto ha sido arreglado o si el producto hay que volverlo a regresar al proveedor. Si dices que ha sido arreglado, entonces es el trámite 2901, pasará nuevamente a una etapa, en este caso como está diseñado el proceso, que es entregar producto al cliente. Aquí está la etapa 2901, la etapa de entregar el producto, y aquí está el trámite donde ya hemos decidido que le vamos a entregar el producto al cliente. Y en paralelo, este mismo folio seguro se encuentra en el área de ventas, donde el área de ventas tendrá que informarle al cliente que tiene que reportar que el producto ha sido arreglado. O sea, el sistema incluso permite manejar de forma simultánea caminos paralelos para que dos personas puedan estar trabajando y avanzar más rápidamente un trámite cuando eso hace sentido dentro del proceso. Otra de las bondades de tener toda la información concentrada en procesos es que todo lo podemos medir y se puede detectar en todo momento dónde está el trámite, quién lo tiene, cuánto tiempo se ha dedicado en cada una de las diferentes etapas, qué comentarios se fueron agregando, qué información acumulada hay sobre este trámite, para poder siempre darle información a clientes, a administradores, a directores de la empresa o cualquier persona que esté interesada en resolver un trámite. La bondad también de poder tener toda esta información de esta forma es que se están acumulando los tiempos de proceso, los tiempos que se ha tardado cada cosa en solucionarse, y nos permite, por lo tanto, detectar dónde estaría nuestro cuello de botella, para darnos cuenta qué es donde tendríamos que trabajar mejor, ya sea agregando gente, mejorando la forma en la que la gente opera diariamente para que los tiempos bajen y se puedan resolver los problemas con mayor agilidad y rapidez. Tenemos también reportes ya integrados que nos permiten ver la foto actual del proceso, indicándonos, por ejemplo, todos los trámites que hay, en qué etapa se encuentran y cuántos de ellos se encuentran retrasados y qué porcentaje de retraso traemos. O por usuario, ver cómo están concentrados los folios entre los diferentes usuarios. Al ver que tenemos un usuario con prácticamente todos los folios concentrados con él, llegaríamos a la conclusión de que un usuario no es suficiente para resolver toda esta tarea y habría que darle el apoyo con una segunda persona. Este tipo de información sería difícil de evaluar, o por lo menos no tan objetivamente de evaluar, si no podemos ver el impacto que está teniendo el retraso de este trabajo dentro de todo el proceso general y los resultados. Bueno, esta es la forma en la que opera iFlow, y espero que con esto hayamos dejado un poco más claro los beneficios que podría tener su empresa
Para más información puede dirigirse a eflow.com.mx y ver con más detalle toda esta información. Gracias por su atención.